Ay, perdón. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, el ejercicio 2 dice considera una ventana de vidrio de 1.5 metros de alto y 2.4 metros de ancho, cuyo espesor es de 6 milímetros y la conductividad térmica es de K igual a 0.68 watts sobre metro por grado Celsius. Entonces, pues nos piden determinar lo que es la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esta ventana de vidrio. Y también nos piden determinar lo que es la temperatura en su superficie interior. Y bueno, también nos dan las temperaturas dentro del cuarto, la cual es de 24 grados Celsius, y también la temperatura exterior, que es de menos 5 grados Celsius. Y también nos dan los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre la superficie interior y exterior, los cuales son, pues, H1 es igual a 10 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, y H2 es igual a 25 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Y bueno, empezamos con el inciso A, que es la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esta ventana de vidrio. Y bueno, pues lo primero que calculamos es el área. Yo lo representé como con A y B, A siendo lo alto y B pues lo ancho. Entonces, pues el cálculo me dio de 3.6 metros cuadrados. Y de ahí empecé a calcular las resistencias. Primero empecé con la resistencia de conducción, que podría ser la resistencia de la ventana de vidrio, que es en este caso X sobre K multiplicado por A subíndice S. Y bueno, sustituyendo los valores, me queda de la siguiente manera. Y el cálculo, bueno, lo expresé en fracción para que no, pues sí, para evitar el mal arrastre de decimales. Entonces me quedó de 1 sobre 468 grados Celsius sobre watts. Bueno, después. Esa es la de la pared, ok. Ajá. Ahora después calculé lo que es la resistencia de la convección 1. Entonces, pues para ello ocupé la H1. Entonces, pues la fórmula es 1 sobre H por AS. En este caso, pues la H es H1. Y pues el cálculo, igual sustituyendo ya, el cálculo queda de un 36 grados Celsius sobre watts. Y lo mismo pasa con la resistencia de convección 2. Es lo mismo, únicamente en vez de H1, pues es H2. Y el resultado pues nos da de 1 sobre 90 grados Celsius sobre watts. Y con ello calculé la resistencia total, que es la suma pues de las tres resistencias involucradas. Recordando que el problema pues nos dice de que no hay resistencia por la radiación, ¿no? Entonces, me queda igual a 8 sobre 195 grados Celsius sobre watts, sumando estas tres resistencias. Y ya con el... ¿Mande? No, sí, está bien. Está bien. Ya con esto podemos calcular la tasa de transferencia. Entonces, pues únicamente sustituimos las temperaturas, que en este caso pues se denotan con los subíndices con infinito 1 e infinito 2. Y sustituyendo igual el valor calculado de la suma de la resistencia total. Y pues ya tenemos un resultado de la transferencia de 706.875 watts. Y bueno, después nos falta resolver el inciso B, que es la temperatura de su superficie interior. Entonces, pues de las fórmulas que el último nos presentó el profe, ocupamos la primera, que es para calcular T1. Entonces, pues se utiliza la ecuación que está ahí, que es la tasa de transferencia de calor es igual a T subíndice 1 menos T subíndice 1, todo eso dividido sobre la resistencia de convección 1. Y bueno, únicamente despejamos para obtener a T1, que en este caso pues sería la temperatura de la superficie interior, y nos queda pues de la siguiente manera, donde pues aquí ya se puede observar de que se realizó el despeje, y únicamente nos queda sustituir pues los valores que ya tenemos. Ya sustituyendo, pues se realizaron los cálculos y finalmente nos dio una temperatura 1 igual a
36, 45, 8 y pues el 3 es periódico, grados Celsius. Ujú. Sí, y eso sería todo. Muy bien. A ver, ¿alguna duda, compañeros? ¿No? No, profesor. Bueno, yo nada más una recomendación, bueno, dos, como se quiera ver, que hagas la figura ¿cómo se llama? De la pared como tal, Problema. Ok. y que hagas el esquema de las resistencias. Ok. Ajá, para que, digo, este problema está más sencillo, pero hay problemas donde se puede complicar un poco más y es conveniente tener estas dos imágenes. Ok, Sí. gracias. Sí. Bien, continuamos con Orozco. Sí, ya voy. Gracias. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, a mí me tocó presentar el ejercicio 3, el cual dice: se va a construir una pared de 2 centímetros de espesor con un material que tiene una conductividad térmica promedio de 1.3 watts por metro grado Celsius. Se aislará la pared con un material que tiene una conductividad térmica de 0.35 watts por metro grado Celsius, de manera que la pérdida por metro cuadrado no excederá a 1830 watts. Suponiendo que las temperaturas de las superficies interior y exterior de la pared aislada son de 1330 grados Celsius, calcule el espesor aislante requerido. Bueno, aquí anoté los datos que nos dice el problema, que son los 2 centímetros de espesor de la primera pared, pasado a metros, nuestras dos conductividades térmicas, el calor, bueno, la transferencia de calor. En este caso, como dice que va a ser por metro cuadrado, considera un área de 1 metro cuadrado únicamente. Y las temperaturas que me dan, que son la interior y la exterior de la pared aislada. Bueno, en este caso, coloqué aquí la imagen que viene en el libro para considerar como la temperatura interior como T1 y la exterior como T3 para poder calcular la longitud 2, que es lo que nos pide el espesor. Por lo tanto, vamos a utilizar las siguientes fórmulas, que es la de la transferencia de calor, como la diferencia entre la T y la de T a TJ sobre la resistencia total de I a J. En este caso, pues va a ser de T1 a T3, por lo cual vamos a utilizar igualmente las fórmulas de la resistencia 1 y la resistencia 2, que es longitud sobre la conductividad térmica por el área. Y la fórmula de transferencia de calor quedaría como T1 menos T3 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Bueno, ya con nuestra fórmula de transferencia de calor, despejamos a la resistencia 2 y sustituimos los valores para finalmente despejar el valor del espesor 2. Sustituimos valores y a partir de los... Bueno, a partir de esto vemos que obtenemos metros, quedándonos, se resta de 0.2428 metros menos 0.0053 metros, quedándonos como resultado 0.2375 metros, lo cual es igual a 23.75 centímetros de espesor. Y bueno, eso sería todo. ok. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, miren,
está bien hecho. Yo les voy a comentar otra forma, otro método, como yo lo hice. La gran mayoría lo hace así y está bien, ¿no? Pero aquí se puede incurrir un poquito en algún problema algebraico y que haya un mal despeje. Bueno, ¿le puedes regresar a tu imagen? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tienes como datos? Aquí. Ajá, te dan el flujo de calor. Ajá. Y te dan las temperaturas T infinito 1 y T infinito 2, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. O zonas superficiales, perdón, no zonas superficiales, ¿no? O sea, aunque tú ocupaste esta imagen, no hay T infinito 1 ni T infinito 2. Ajá. Ok, entonces solo T1 y T2. T1, ajá, Y T2. 3, ajá. Ajá, porque T infinito 1 y T infinito 2 no aparecen. Bueno, entonces con T1 y T2 y el flujo de calor se puede sacar la resistencia total. Ok, de la primera fórmula que tienes ahí arriba. Luego tiene los datos para poder sacar la resistencia 1. Tiene la longitud 1 y tienes la K1 y bueno, dices que tomas el área como 1 metro cuadrado. Sí. Ahí ya tenemos R total y R1. Entonces de la fórmula de resistencia total igual a R1 más R2, pues saco R2. ¿Ok? Y ya de esa ecuación, ya teniendo lo que es el R2, pues ya despejo el L2. Digo, a lo mejor se puede parecer más trabajo, pero pues igual fue lo mismo que hizo al estar despejando la fórmula. ¿Me pones tu otra imagen? Ajá, de ir, ¿cómo se llama? De ir haciendo el álgebra. Entonces, no sé si se entendió la forma en que yo lo resolví. Yo se lo entendí, por favor. Ok. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, por Ok. eso. Bueno, puede ser otra forma alternativa de poder resolverlo y el chiste es pues, hacerlo con cuidado para no cualquiera de los dos métodos, pero no equivocarnos con el álgebra. Okay. Bien, Orozco, gracias. Sí. Bien, continuamos con Palacio. Sí, voy. Ya veo en mi pantalla. Ya. Ok, vamos a hacer este problema que dice que consideremos una ventana de hoja doble de 1.5 metros de alto y 2.4 metros de ancho que consta de 2 capas de vidrio de 3 milímetros de espesor separadas por un espacio de aire estancado de 12 milímetros de ancho. Nos pide determinar la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y también la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 24 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 5 grados centígrados. Y nos pide que tomemos los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior y exterior por la ventana, como pues estos valores, y que descartemos cualquier transferencia de calor por radiación. Y pues primero hacemos nuestro diagramita, donde vamos a tener pues todas las etapas de transferencia de calor. Y perdón, ponlo en modo presentación, ¿no? Para que se vea. Sí, perdón. No hay problema. Sí, y aquí vamos a tener pues todas nuestras etapas de transferencia de calor y pues todas nuestras resistencias también. Y tenemos nuestros datos aquí, donde la área del vidrio va a ser 3.6 metros cuadrados. Nuestra conductividad térmica del vidrio va a ser pues esta, del aire esta. El coeficiente de transferencia de calor por convección va a ser esta para el interior, o sea, de aquí a aquí. Y para el exterior pues va a ser esto, de aquí a aquí. Y tenemos aquí nuestras fórmulas de tasa de transferencia de calor, donde lo que nos va a importar ahorita es este término, que va a ser nuestra resistividad para convección y este término para conducción. Y pues hacemos la resistividad para cada etapa y
T infinita 1 a T1 vamos a tener convección debido a que va a ser del aire en movimiento a la superficie interna del vidrio, y pues va a ser 1 sobre H1 por A y nos va a quedar un 36 grados centígrados sobre watts. Y de T1 a T2, que va a ser por el vidrio, vamos a tener conducción y pues va a ser el ancho sobre la K del vidrio por A, y vamos a tener un 936 grados centígrados sobre watt. Y de T2 a T3 igual va a ser conducción, recordando que es aire estancado, o sea, no tiene movimiento, y va a ser igual el ancho sobre la K del aire por A, y vamos a tener 539 grados centígrados sobre watts. Y de T3 a T4 va a ser el mismo proceso que de T1 a T2, por lo que vamos a tener el mismo valor de 1,936 grados centígrados sobre watt. Y de T4 a T infinita 2 va a ser igual por convección. Pero aquí va a cambiar la H debido a que pues no es la misma que del interior. Así que vamos a tener 1 sobre 90 grados centígrados sobre watts. Y pues al final sumamos todas nuestras resistividades y tenemos que todas suman 11,65 grados centígrados sobre watt. Y pues ya usamos nuestra fórmula final de tasa de transferencia de calor, sustituimos los datos, T infinita 1, que va a ser 24 grados centígrados, menos T infinita 2, que va a ser menos 5 grados centígrados, sobre la suma de todas nuestras resistividades, y vamos a tener una tasa de transferencia de calor de 171.3636 watts. Y recordando que también nos pedía la temperatura de la superficie interior, que va a ser T1, pues usamos esta formulita de aquí de convección, donde ya tenemos este término que es nuestra RTI, y pues nada más despejamos T1, ya tenemos T infinito 1, ya tenemos la tasa de transferencia de calor y ya tenemos nuestra resistividad, por lo que pues ya despejamos, sustituimos y tenemos que la temperatura al interior de la superficie del vidrio va a ser de 19.2339 grados centígrados. Perfecto. Bueno, dejo de compartir, muchas gracias. Espérame, no sé si si tengan dudas. Bueno, ¿Dudas? otra vez por si acaso. ¿Tienes prisa? No. ¿Te vas a ir a poner la vacuna? No es cierto. No, ya me lo puse. Ah, bueno. ¿Dudas, compañeros? No, profesor, todo bien. Ok. Ok, bueno, ya dejo de compartir. Ajá. Bien, entonces, ¿vamos bien? ¿No vamos muy a prisa? Que luego me regañan. No, vamos bien. Todo bien. Ok, Palacios. Muy bien, profe. Sí, profesor, voy. Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ok, bueno, ahora es el ejercicio 5 que dice que considera una casa de ladrillos calentada eléctricamente con una resistencia de conductividad de 0.40 BTU hora pie por grado Fahrenheit, y cuyas paredes tienen 9 pies de alto, 1 pie de espesor, dos de las paredes tienen 50 pies de largo y las otras tienen 35 pies. La casa se mantiene a 70 grados Fahrenheit en todo momento, en tanto que la temperatura del exterior varía. En cierto día se mide la temperatura de la superficie interior de las paredes y resulta ser de 55 grados Fahrenheit, en tanto que se observa que la temperatura promedio de la superficie exterior permanece a 45 grados Fahrenheit durante el día por 10 horas y en 35 grados Fahrenheit de la noche por 14 horas. Determine la cantidad de calor perdido por la casa ese día. También determine el costo de esa pérdida de calor para el propietario si el precio de la electricidad es de $0.09 entre kilowatt hora. Y bueno, aquí tenemos estos datos: la conductividad de la pared, las temperaturas
dentro de la casa, que va a ser de 55 grados Fahrenheit, la temperatura en el día, que es de 45 grados Fahrenheit, la temperatura en la noche, que es de 35 grados Fahrenheit, el espesor de la pared, que es de 1 pie. Y bueno, el área total de de nuestra conductividad, se podría decir, es 2 veces el área de este rectángulo y también el área de este rectángulo, que nos da de 1530 pies cuadrados. Bueno, la cantidad de calor, de pérdida de calor de la casa, el calor perdido durante el día va a ser nuestra conductividad por el área total, la temperatura dentro de la casa menos la temperatura del exterior entre el espesor de la pared. Y bueno, sería 0.40 por 1530, 55 grados menos 45 entre 1, que nos da un valor de 6.120 BTU sobre hora. Lo mismo en la noche, solo que aquí la temperatura del exterior va a disminuir, que nos da un valor al final del calor perdido de 12.240 BTU sobre hora. Bueno, para calcular la cantidad de calor, de pérdida de calor de la casa, simplemente se multiplica por el tiempo. Y en este caso, durante el día nos dice el problema que que es de 10 horas y durante la noche de 14 horas, dándonos una cantidad de pérdida de calor en la casa de 232.560 BTUs. Y bueno, el costo de pérdida de calor sería la cantidad de calor perdido por el costo unitario, que el costo unitario nos dicen que es de $0.09 sobre kilowatt hora. Se multiplican, usamos el factor de conversión de 1 kilowatt hora entre 3.412 BTUs y nos termina dando que va a haber un costo de $6.1243. Y ya. Ok. ¿Dudas? Todavía no lo quites, ¿eh? Sí, no sé. ¿Dudas? A ver, ¿por qué estuvo muy fácil el problema? Regrésale a la imagen. ¿Por qué estuvo muy fácil? Platícame. Ay, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿O estuvo difícil? Pues no mucho. Entonces, ¿por qué estuvo muy fácil? A ver, en condiciones normales, ¿qué hubiera pasado con ese problema? Si habláramos de una casa real. Pues habría variado muchísimo la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque constantemente varía. Y aquí nada más nos da un promedio. Ok, ¿qué más? A ver, ¿quién aporta más? ¿Por qué en condiciones normales qué más? ¿Por qué no hubiera estado tan fácil este problema? Por la cantidad de paredes que hay dentro de la casa. Pues es que estamos hablando de dice, a ver, bueno, explica, a ver por qué pusiste ese ejemplo. Bueno, yo suponía por pues toda la transferencia de calor que se iba a tener al interior, ¿no? Que iba a variar. ¿En qué sentido? Porque Sabes que iba a haber más resistencia por la cantidad de paredes que iba pues a transportarse el calor dentro de la casa. Ok, ¿qué más? Muy bien, sí, o sea, tú te refieres a que hay distintas habitaciones, ¿no? Dentro de la casa. Así es. Y al haber distintas habitaciones, ¿en qué pensaste? ¿En que pudiera haber qué? Sean un poquito más específicos. ¿Ventanas? ¿Dónde? ¿Ventanas? Ventanas, ¿qué más? Ajá, ¿y eso qué provocaría? Entonces, si hubiera ventanas. Una diferente conductividad, ¿no? Bueno, variaría la conductividad. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Si hay diferentes cuartos, diferentes habitaciones. Algunas paredes no estarían transfiriendo calor a la temperatura exterior. Sí. A ver, otra vez, Salvador.
Que algunas paredes, de donde sea que esté el calentón o el calentador, no estarían transfiriendo a la temperatura exterior, sino a otra temperatura interior. Ok, muy bien. Indira. Pues que cada cuarto tendría una diferente temperatura. Ajá, exactamente, muy bien. Bueno, eso sería con respecto a ¿cómo se llama? A que esta casa tuviera distintas habitaciones. ¿Qué más? Habría si habláramos de una casa real? Pues el techo también, ¿no? Ajá, Tendría que ver. exactamente, el techo también tendría que ver. ¿Qué más? ¿Van bien? ¿Vamos Pues, bien? La posición del calentador también podría influir en la temperatura que reciben cada una de las paredes, ¿no? Aunque sea en el cuarto mismo, pero cada una de las paredes. Ok, sí. Incluso si es de día, dependiendo de la posición del sol, ¿no? Donde esté el sol. A la pared. Por radiación. Exactamente, muy bien. Entonces, por eso, pues, regresando al problema, por eso estuvo muy fácil, porque en base a todos esos comentarios que ustedes hicieron ahorita, pues se supone en este problema que todas las paredes pues tienen la misma temperatura. Y en base a todo lo que ustedes comentaron, pues en realidad no todas las paredes van a tener la misma temperatura. Entonces aquí se hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque dijo, ok, todas las paredes tienen la misma temperatura. Entonces, en vez de estar sacando pared por pared, ¿qué es lo que hizo él? Sumar las áreas. Sumar todas las áreas, exactamente. Sumarlas todas las áreas y sacar como si fuera una sola pared que está sometida a una misma diferencia de temperatura. Pero ya en condiciones reales, como ustedes dijeron, cada habitación puede tener una temperatura distinta. Como dijo Salvador, depende de dónde está el calentador, puede que ahí haya una temperatura mayor. Entonces ya no sería tan directo que todas las paredes tuvieran la misma diferencia de temperatura. Y también, como dijo Indira, hablando de la parte exterior, pues no se toma en cuenta el techo y la posición del sol. La posición del sol cuenta mucho porque, pues, por un lado, puede que una pared esté recibiendo radiación por medio del sol y pues tenga una temperatura mayor con respecto a la otra. A lo mejor no necesariamente, bueno, no le está dando el sol, pero además, no sé, en algunas casas hay árboles, entonces puede estar sometida a sombras y pues esto también va a afectar mucho a la transferencia de calor de una pared con respecto a otra. Y bueno, algo que también comentaron por ahí fue lo de la ventana. Esa pared, si tiene una ventana, entonces, ¿como qué tipo de transferencia de calor estamos hablando? Es una pared que tiene una ventana. ¿A qué tipo de transferencia de calor nos estamos refiriendo? A ver, un número del 1 al 31. Espero que esté porque falta gente. 12. 12. Bueno, no dije quién, pero ya se adelantó Indira. ¿Galloso se encuentra? Sí, profe. Ok. ¿Y tú estás sin más detalle, tú estás en una habitación donde hay ventanas? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¿Te puedes parar y decirme qué sensación térmica se siente en la pared y en la ventana? Pues en la pared se siente, bueno, la pared se siente fría, en la ventana es como que se siente también como aire, como si hubiera una corriente. Ok. ¿En cuál de los dos se siente una sensación más fría, por decirlo así, que esté a más baja temperatura? ¿La pared o el vidrio?
Bueno, me estoy suponiendo que es de vidrio tu ventana. ¿Están abiertas o cerradas? Están cerradas. Ok. ¿En cuál se siente una sensación térmica más baja? Yo digo que la ventana. En la ventana. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Ahora les pregunto a todos. Por el espesor, ¿no? Puede ser el espesor. ¿Qué más? Más bien, el espesor cuenta. ¿Qué más? Pues la conductividad, ¿no, profesor? Exactamente, la conductividad térmica del material también cuenta muchísimo. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de qué tipo de transferencia de calor. Si le dije toca la pared y toca la ventana. Por conducción. Ajá, por conducción, pero ¿de qué tipo de conducción? Bueno, ahí estaríamos hablando del tipo de transferencia de calor por conducción en paralelo. O sea, se puede decir que están en un área superficial, pero están compartiendo la superficie. O sea, suponiendo que tuviera unos 3 metros cuadrados, toda esa pared, entre comillas, pero entre lo que es la pared y la ventana, pues van a compartir los 3 metros cuadrados. Ajá. No están una después de otra, como en los otros ejemplos que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior era una ventana, luego que tenía un espacio de ¿qué? Un aislante, no me acuerdo qué. Bueno, los problemas que acabamos de ver, tenemos una pared y luego un aislante. Ahí es un circuito en serie. Pero aquí están sobre la misma superficie, entonces no está un material con respecto al otro. Entonces, este es un ejemplo de una pared en paralelo. Ok, entonces tenemos transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción en paralelo. No sé si quede claro eso. Sí, profe. Sí quedó Okay. claro. Bien. Entonces, para que se vayan dando idea de cómo es una pared en serie y cómo viene siendo una pared en paralelo. Muy bien. Entonces, pues gracias, Palacios. De nada, profesor. Continuamos con Rivera. Sí, profesor. ¿Ya se ve? Está cargando. Ya. Bueno, ahí me tocó el 6 y dice, una película transparente se adherirá en la superficie superior de una placa sólida dentro de una cámara caliente. Para lograr la adherencia adecuada se debe mantener una temperatura de 70 grados Celsius entre la película y la placa sólida. La película transparente tiene un espesor de 1 milímetro y una conductividad térmica de 0.05 watts sobre metro Kelvin, en tanto que la placa sólida tiene un espesor de 13 milímetros y una conductividad térmica de 1.2 watts sobre metro Kelvin. Dentro de la cámara caliente, el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 70 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Si la superficie inferior de la placa sólida se mantiene en 52 grados Celsius, determine la temperatura al interior de la cámara y la temperatura de la superficie de la película transparente. Asume que la resistencia por contacto térmico es despreciable. Entonces, bueno, aquí primero tenemos todos los datos que pues igual vienen aquí expresados en la imagen y pues desarrollamos el diagrama de resistencias, ¿no? En donde primero tenemos la resistencia ambiente, o que sería la temperatura dentro de la cámara caliente,
Y después tenemos pues las resistencias, ¿no? Que tendríamos primero una resistencia por convección, porque pues es la transferencia de calor entre un fluido y una placa, o bueno, un sólido, ¿no? Que sería la película transparente. Después tenemos lo que es la temperatura 1, que es la temperatura que está en la superficie de la película transparente. Tenemos la otra resistencia, que es resistencia de pared, que en este caso pues ya sería una resistencia por conducción, porque ya pues es sobre dos sólidos. Y posteriormente también tenemos otra por conducción, porque igual tenemos que es por dos sólidos, ¿no? Que es por la película transparente y la placa sólida. Entonces, pues en este caso ya tenemos las fórmulas para la conducción, para resistencia por conducción y convección. Sacamos las tres, que sería para la convección 1, pared 1 y pared 2. En este caso, como no tenemos bien determinada el área, pues dejamos expresado todo esto por unidad de área, que sería en este caso pues por metro cuadrado. Y pues calculamos la transferencia de calor o la tasa de transferencia de calor. En este caso, bueno, aquí no encontré la forma para ponerle el símbolo que representa pues que se trata de una tasa de transferencia, pero pues nada más para aclarar eso. Entonces, podemos obtener la tasa de transferencia de calor con la temperatura B y la temperatura 2, ya que pues estas son temperaturas conocidas, temperatura B y temperatura 2, y la resistencia de pared 2, que ya fue calculada previamente. Entonces podemos obtener la tasa de transferencia de calor, pero recuerden que como no tenemos expresada el área, pues la dejamos expresada por sobre unidad de área, ¿no? Que es watts sobre metro cuadrado. Entonces podemos obtener la temperatura 1 con esta fórmula que dice que la tasa de transferencia de calor es igual a T1 menos T2 sobre la resistencia de pared 1 más la resistencia de pared 2. Despejando, pues obtenemos esta expresión que nos permite obtener la temperatura 1, que en este caso pues es la temperatura en la superficie de la película transparente. Entonces nos da de 376.381 Kelvin o 103.231 grados Celsius. Y para la temperatura en la cámara caliente, tenemos que la tasa de transferencia de calor es igual a la temperatura en la cámara caliente menos la temperatura 1 sobre la resistencia por convección 1. Y despejando obtenemos la siguiente expresión y obtenemos la temperatura. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? ¿Dudas? Bien, ¿le puedes hacer tantito tu imagen? Ándale. Bueno, ahí pues luego hay algunas personas como que se les dificulta porque pues en todos los ejercicios se acostumbran a que la transferencia de calor pues debe ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero pues ahora sí que no siempre es así. Aquí la imagen pues nos está indicando que va a ser de acuerdo a las temperaturas que se obtuvieron, va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, pues nada más tantito de acostumbrarse y acomodarse. Sí, hay quienes a fuerza lo quieren plantear ese problema de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero pues no. En este caso, pues las paredes están acomodadas de forma distinta y bueno, aquí fue de acuerdo a las temperaturas desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, gracias Andrés. ¿Está Rodas? No, perdón. Sí, profe. Sí, sigues tú. Bueno, me tocó el ejercicio 7. Dice, se construye la pared de un refrigerador con aislamiento de fibra de vidrio con una K de 0.035 watts
sobre metro por grado Celsius, comprimida entre dos capas de hoja metálica de 1 milímetro de espesor, con una conductividad térmica de 15.1 watts sobre metro por grado Celsius. El espacio refrigerado se mantiene a 2 grados centígrados y los coeficientes promedio de la transferencia de calor en las superficies interior y exterior de la pared son de 4 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius y 9 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, respectivamente. La temperatura de la cocina promedia 24 grados centígrados. Se observa que ocurre condensación sobre la superficie del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae hasta 20 grados. Determina el espesor mínimo del aislamiento de fibra de vidrio que es necesario usar en la pared con el fin de evitar la condensación sobre las superficies exteriores. Bueno, aquí nos dan la imagen donde se observa las paredes de ese refrigerador y el exterior, que es la cocina. Nos dan los datos de los coeficientes de transferencia de calor por convección y los valores de conductividad térmica. Nos dan también los espesores en la imagen, que son las paredes metálicas, y la que vamos a buscar es el espesor del aislamiento de fibra de vidrio. Para analizar este problema, yo utilicé la fórmula análoga de resistencias, donde la transferencia de calor es igual a la temperatura de la cocina menos la temperatura del refrigerador sobre la resistencia total. Para este problema, pues necesitamos el área. En este caso no nos la dan como en el problema anterior. Sin embargo, yo utilicé un área unitaria de 1 metro cuadrado. Al final esto no varía el resultado. Para calcularlo, pues necesitamos la tasa de transferencia de calor. Por lo que, suponiendo que este es un sistema que se mantiene estable, la tasa de transferencia de calor a través de la pared del refrigerador es constante y por lo tanto la transferencia de calor entre la habitación y el espacio refrigerado va a ser igual a la transferencia de calor entre la cocina y la superficie exterior de este refrigerador, por lo que la transferencia de calor va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por convección del exterior por el área, que en este caso yo le di un valor de 1 metro cuadrado, y se resta la temperatura de la cocina menos la temperatura de la superficie exterior y me da 36 watts. Ahora, ya utilizando la fórmula análoga de las resistencias, que me faltó poner esa representación de las resistencias, pero lo hice como dijo el profe, de derecha a izquierda. Y lo hice de esta forma. Primero tomé en cuenta la conducción, la transferencia de calor por convección, que es la interior. Luego la transferencia de calor por conducción de las paredes metálicas. La primera pared metálica, luego la pared del vidrio y la otra pared metálica, y finalmente la transferencia de calor por convección de la zona exterior. De esta fórmula ya tenemos todos los datos. La única que nos falta es la que queremos calcular, que es el espesor de la fibra de vidrio que queremos, por lo que al hacer el despeje nos queda la siguiente fórmula, y ya calculando pues nos da un valor de 8.745 milímetros, que es igual a
.875 centímetros. Y es todo. Ok. 875. Ok, muy bien. Bueno, igual yo lo hice, se le subes tantito al problema. Entonces yo igual lo hice lo planteé de otra forma para igual evitarnos estas fórmulas tan grandes. Entonces, ¿le puedes dar un poquito de zoom a la imagen? Bueno, entonces les da la temperatura del aire de la cocina, que son los 24, y también les da la temperatura exterior ¿cómo se llama? Del refrigerador, que viene siendo pues en la pared de afuera de la pared, ahí junto a los 24. Ahí me das a señalar, por favor. ¿Los 24? Ajá, y la otra de la superficie exterior, no. Ah, la superficie exterior. Ajá. O sea, esa temperatura que viene siendo de 20. Sí. Entonces yo lo que hice, pues, aunque él está implícito ahí en su fórmula, nada más insisto, pues está muy grande y puede acarrear ahí algún problemita de álgebra al estar despejando y luego ya las prisas también. Entonces yo con esas dos temperaturas y pudiendo sacar la resistencia por convección, porque nos da los datos para la convección exterior, saco la Q total. Bueno, entonces ya teniendo esa Q, como estamos hablando de una pared en serie, y al ser el calor igual, y ahora con los 24 y con los dos saco la resistencia total. Entonces ya tengo la resistencia por convección exterior, tengo la resistencia por ¿cómo se llama? Por la resistencia total, y luego se puede sacar la resistencia de ahí ¿cómo se llama? De las paredes que están haciendo el aislamiento, las de 1 milímetro. Bueno, se puede sacar una y ya se multiplica por 2 por ser el mismo material, y ya teniendo pues lo que es la resistencia total, la resistencia por convección interior, la resistencia por convección exterior y las dos resistencias, pues ya nada más se despeja la del aislante, se queda esa sola resistencia y ya nada más sacamos el espesor. ¿Sí quedó claro? Como lo planteé yo, que las dos formas, insisto, están bien. Sí, profe. ¿Los demás sí les quedó claro? Ya se nos durmieron. Se fueron a dormir. Ok. Bien. Bueno, sigue el problema 8. Como les comenté cuando repartí los ejercicios, pues quedamos que el 8 lo íbamos a ir resolviendo entre todos. Me gustaría dejarle aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que nos agarren las prisas y que no lo alcancemos a terminar. Entonces prefiero empezarlo mañana para que se pueda hacer con calma, y ya si surgen dudas, pues se vayan resolviendo poco a poco. Entonces, ¿les parece que le dejemos aquí y ya mañana continuamos y empezamos ese ejercicio temprano y así le invertimos todo el tiempo que sea necesario si es que existen dudas? Sí, profe, claro. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, más dudas, aquí le dejamos y mañana empezamos ese problema. Gracias, profe. Buen día. Igual. Que estén bien. Gracias. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.